Bueno, hermanos, estamos todos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estáis? Muy bien. Nos alegra de ver a Miriam en esta mañana también, después de haber estado ingresada y un tiempo. Yo no te había visto, así que me alegra mucho de verte y a todos, ¿verdad, hermanos? Ha perdido unos kilitos. Mira el Señor a veces que usa para quitarnos peso. Bueno, pues en esta mañana os quiero invitar a abrir vuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, ¿todo lo tenéis? ¿Sí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Ahora lo vamos a volver a leer otra vez. Pero hoy la palabra se intitula oraciones que convienen. Oraciones que convienen. Así que ahora lo volvemos a leer. Y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay otra versión, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce así. Dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y otra versión nos dice, no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros. ¿Os encontráis identificado con este versículo? ¿Os pasa a veces que estáis orando y no sabéis qué pedir? ¿O os encontráis por favor, silencio? ¿O os encontráis delante de una situación, queréis pedir en la voluntad de Dios, pero no sabéis cómo pedir? ¿Verdad? No sabéis realmente cuál es la voluntad de Dios. Pues eso es lo que nos pasa muchas veces. Por eso el Espíritu Santo, que entra en nosotros el día en que creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, el día en el que nuestra vida viene salvada, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y viene en nuestra vida para ayudarnos en el momento de la oración, para que nuestras oraciones sean oraciones que convienen, o sea, oraciones que nos son necesarias hacer. Eso es lo que significa, os conviene, os es necesario. Necesitamos realmente saber pedir a Dios. Ahora, dice la palabra que existe una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Hay varios libros, en varios pasajes de la palabra, en concreto en Gálatas, habla mucho de esto. Existe una lucha entre la carne y el espíritu. Y también el libro de Romanos nos habla de esto. Tenemos lucha en nuestros pensamientos, ¿sí o no? Entre pensamientos de la carne y pensamientos del espíritu. En nuestras acciones tenemos lucha entre actuar en la carne o actuar en el espíritu, ¿verdad? Como hemos dicho antes, nadie es perfecto. Y también hay una lucha en los deseos. Una lucha en los deseos, lo que son nuestros deseos y lo que son los deseos del espíritu. Pues toda esta lucha que tenemos en el corazón, en la mente, en el alma y en el momento de actuar, nos la encontramos cuando oramos. Nos la encontramos cuando oramos, porque mientras estamos orando, estamos viviendo esta lucha. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a orar en la voluntad de Dios, que en muchas ocasiones se contrapone a la tuya y a la mía. Dice, os conviene, os es necesario orar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y orar en el Espíritu. Porque si oraremos en el Espíritu, recibiremos respuestas favorables ante aquello que le estamos pidiendo al Señor. Y si la palabra nos dice que ocuparse del Espíritu es vida, ¿y quién se sabe el versículo? Dice la palabra que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que si oramos en el Espíritu, eso traerá vida y paz a nosotros. Amén.
Ahora, lo primero que vamos a reflexionar es precisamente eso, que hay una lucha oculta, una lucha muchas veces de las cuales no somos conscientes, una lucha oculta. Cada vez que nos paramos, bueno, espero que todos oréis y que todos oréis cada día. Ya hay menos amén. Y que todos oréis por lo menos un tiempo, no solo buenos días, Señor, o buenas noches, Señor, gracias por este día. Porque yo he escuchado también muchas veces, bueno, yo es que oro algo por la mañana, ya más de ese tiempo no puedo. ¿Más de 5 minutos no puedes? ¿Más de 15 minutos no puedes? ¿Más de media hora no puedes? ¿Cómo vamos a cambiar y cómo vamos a conocer a Dios si no pasamos un tiempo con el Señor? Es imposible. Cada vez que decidimos orar, y espero que esta mañana vuelvas a tu casa con la intención de crecer en tiempo y en calidad tu vida personal con el Señor. Esa es la intención de esta palabra. Porque hay una lucha oculta que vivimos cada uno de nosotros. Aun cuando todas las cosas van bien, porque hay temporadas buenas, no siempre estamos mal. O se supone que debería ser así. No siempre estamos en problemas, pero aun cuando todo va bien, hay una lucha oculta. Porque el enemigo siempre anda a nuestro alrededor para molestar. Ahora, cada vez que nos ponemos en mente, voy a orar. Voy a pararme y voy a leer la Biblia y voy a orar. Pues cada vez habrá una lucha espiritual que se levantará para que no lo hagamos. Porque el enemigo sabe que hay poder en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y como él lo sabe, va a hacer de todo para que no ores. Entonces llegará la distracción. Distracción. Justamente cuando te planteas orar y leer la palabra, van a venir 1000 cosas en tu mente. La lucha entre la carne y el espíritu. De repente el impulso de querer ver el móvil. De repente el impulso de contestar a unos mensajes. De repente te acuerdas que le tienes que decir algo a alguien. Empiezas a pensar en lo que tienes que cocinar, en lo que te ha dicho un hermano, en lo que tienes que hacer con tu padre, con tu madre, todo aquello que va a quitar, a querer robar tu concentración en tu comunicación con Dios y en leer la palabra. ¿Sí o no? Se presentan 1000 ocupaciones, una lista infinita de cosas de hacer, de esas tareas pendientes que justo ahora te acuerdas que la tienen que hacer. Y estás tentada a cortar ese tiempo de oración o a posponerlo porque se presentan muchas cosas en ese momento en tu mente. O deseos de hacer otras cosas en tu corazón. Pues esa es la lucha que vivimos todos. ¿La vivís? Es la lucha entre la carne y el espíritu. Si no la vives es porque ni siquiera te planteas orar. Porque quien quiere orar en el espíritu va a tener esa lucha. La va a tener. Cuando Jesús llevó a los discípulos para que orasen con él en el Getsemaní, le dijo, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y ellos qué hicieron? Esto lo sabéis, ¿eh? Se durmieron. Y entonces Jesús, cuando volvió, ¿qué le dijo? ¿Así que no habéis podido velar conmigo ni 5 minutos? ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? 1 hora. Vale. 1 hora. ¿Ni 1 hora? Y el Señor nos dice, o sea que no habéis podido estar conmigo ni 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Y aquí hoy todos voy a orar. El espíritu está dispuesto, pero hermano y hermana, te advierto que la carne es débil. Y va a haber lucha entre tu carne y tu espíritu. Y además me gusta esa frase porque fijaos, dice, orad porque estáis siendo tentados. ¿Eso ha dicho? Para que no entréis en tentación. O sea, Jesús nos advierte de que llegará la tentación. Va a llegar la tentación a tu vida.
todos vamos a ser tentados. Dice Santiago 1, del 14 al 16, que cada uno es tentado, o sea que todos vamos a ser tentados. Ahora, ¿ser tentados es pecado? No es malo ser tentados, porque todos vamos a ser tentados. Jesús fue tentado. Sin embargo, no hay pecado en él, solo en haber sido tentado. Ahora, ¿cuándo entra el pecado? Cuando, siendo seducidos por nuestra propia concupiscencia, dejamos que ella nos domine, y dice que da a luz el pecado cuando lo consumimos, cuando lo hacemos, lo cumplimos. Cada uno de nosotros es tentado y vamos a ser tentados, cada uno en sus puntos débiles, cada uno donde somos más sensibles, cada uno donde somos más vulnerables y más débiles, quizás en tu mente, quizás en tu corazón, quizás en tu cuerpo, quizás en tu alma. Y venimos seducidos, dice, por nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos intensos y los apetitos desordenados que inclinan al ser humano hacia el pecado. Todo aquello que en tu vida te inclina a pecar y es un deseo que se te come. Ahora, ser tentado no es pecado. Caer en tentación es pecado. La concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. O sea que esos deseos vienen a nuestra vida. Vienen los deseos, vienen los pensamientos de desear, de codiciar, de dudar, de hacer determinadas cosas, de pensar determinadas cosas. Todos y cada uno de nosotros venimos tentados. Ahora, ¿dónde está la victoria y de qué manera podemos vencer para que esa tentación que viene a nuestra vida no nos lleve a pecar? Para que esos pensamientos que vienen a nuestra vida no nos lleven a pecar. Es orar, porque la oración previene la tentación. La oración, dice Jesús, que nos fortalece nuestro hombre, nuestra mujer interior. Orad y velad para que no entréis en tentación. Orad para que cuando venga la tentación estéis fuertes y no caigáis. ¿Cómo vencemos esa lucha oculta que hay las 24 horas en nuestra vida? Orando, buscando al Señor, porque hay unos deseos que vienen de la carne, que vienen de nuestra naturaleza humana y solo pueden ser vencidos orando, fortaleciendo nuestra vida, llenando nuestra mente de la verdad y sujetando cada pensamiento a Cristo, a su palabra, y resistir. Y resistir. Aún en el día de hoy se puede resistir ante la tentación. Aunque la sociedad diga otras cosas. Hoy en día en los colegios, en los institutos se dan charlas, ¿verdad? Se dan charlas, bueno, para prevenir que alguien se quede embarazado, puedes hacer esto, aquello, todo el uso de conceptivo, de esto, lo otro, pero en ningún momento ningún profesor le dice, y puedes resistir, date una ducha fría y vete a pasear. Eso nos enseña, ¿no? Porque se da espacio a ese impulso carnal que no puede ser vencido. Pero la palabra nos dice que sí puede ser vencido. Amén. La carne y el espíritu son como dos leones que viven dentro de nosotros. Al que más comida le darás, será el que se comerá al otro. Y por medio de la oración diaria fortalecemos nuestro espíritu para que estemos alerta, estemos sensibles, preparados cuando seamos tentados a pecar, a desear, a pensar. Y ya no solo pecado, sino pensar y pensar mal de otros y pensar mal de mí mismo, codiciar, dudar. ¿Quién no duda? ¿Quién no lucha? La victoria sobre la carne nos viene prometida por el Señor. Por eso nos anima a orar y a buscar a aquel que nos da la fuerza para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuanto más tiempos pasemos a la presencia del Señor, más aprenderemos a conocerle. Más seremos sensibles y seremos capaces de discernir entre la voz del Espíritu Santo y otras voces, la voz de nuestra carne, la voz del enemigo, la voz de la sociedad.
Solo el Señor, y estando con Él, orando cada día y buscando del Señor, eso nos llevará a la madurez, a una fe madura, que no se deja llevar por las olas, por las opiniones, sino que está fundamentada en la verdad, que me recuerda quién soy y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Además, hermanos, es de esa manera, discerniendo la lucha oculta que hay en nosotros y orando y perseverando, es cuando esas victorias nos permitirán apropiarnos del poder de Dios. Porque algunos dicen, ay, hay hombres y mujeres que tienen mucho poder de Dios. Hermanos, ese poder es accesible. Es el Espíritu Santo, un espíritu de poder. Tú lo tienes. No necesitas que otro ore por ti para que tú venzas tus luchas. Lo tienes, está en ti. Pero tienes que alimentarlo, tienes que buscarlo. Y cuando luchamos y vencemos en esa lucha oculta que todos tenemos en cada día, es cuando descubrimos que ese poder está en nosotros. Y además nos da autoridad espiritual contra la carne, contra los enemigos que vienen a luchar y atacar contra nuestra vida. Jesús le dijo, velad, y cuando volvió le dijo, chicos, ni una hora habéis podido orar y velar conmigo. Yo creo que si nos hace la misma pregunta hoy, no sé cuántas personas aquí dirían, sí, yo he orado una hora. Y no voy a preguntar cuánto tiempo oras, pero si quieres crecer, debes de tener tiempo con el Señor, hermano y hermana. Nunca cambiaremos si no pasamos tiempo con Dios, si no leemos la palabra. Plantéate, si no puedes, ¿por qué no puedes ni una hora al día? ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido quedarnos en su presencia? Velar, orar, ante una situación de tensión, de conflictos, de peligro, antes de tomar una decisión. Jesús, cada vez que tenía que tomar decisiones muy importantes, se pasaba la noche anterior orando, y era Dios. Pero tenía que estar muy seguro en comunión con el Padre para hacer todo aquello que estaba establecido en el cielo. ¿Y cuántas veces nos dormimos? Nos dormimos antes de tomar decisiones importantes, antes de un cambio que nos espera, una situación complicada que estamos viviendo y nos hemos dormido. No solo físicamente, porque también, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez de dormirte encima de la Biblia? A ver. A mí me ha pasado, hermanos. ¿A quién le ha pasado? Ya he dicho que a mí me ha pasado, todo el mundo la levanta. Que yo no soy una supermujer. Que yo también me he dormido a veces orando, intentando orar, amén. Ya me desperté el día siguiente. Uy, qué poderío, Señor. Qué unción. ¿Cuántas veces nos hemos dormido? Pero, ¿sabéis? No me refiero a ese adormecimiento. No me refiero a un adormecimiento físico, porque eso también es una lucha. Y hay que buscar el momento del día en el que sabes que puedes quedarte despierto. A menos que no tengas problemas que cada vez que cierras los ojos te duermes. También lo hay, es un problema. Pero no creo que nadie tenga este problema. Y si no, nos lo decís, que está el pastor que dice que da bofetadas santas para despertarnos. Quita toda la atención. No, estoy bromeando. No me estoy refiriendo a ese tipo de adormecimiento. Me refiero a cuántas veces el Señor te ha impulsado por dentro a orar, a buscar su presencia, a buscar dirección, a buscar ser cambiado y santificado, y tú te has dormido espiritualmente, te has quedado pasivo, pasiva ante una situación. No has hecho nada al respecto. Te has quedado como un expectante mirando a ver qué pasa. A ver qué es lo que va a hacer el Señor. A ver cómo va a reaccionar la iglesia ahora. Ay, a ver a los pastores que me van a decir. Y nos quedamos pasivos. Cuando el Señor lo que nos dice, ora, búscame, porque tu oración mueve el brazo de Dios. Tu oración mueve el brazo de Dios. No te quedes dormida ante las situaciones que pasan en tu vida. Eres un personaje activo dentro de la historia de Dios en tu vida y en la vida de la iglesia. Quedarnos dormidos ante los impulsos del Señor a buscarle también nos convierte en personas insensibles. Nos vemos insensibles ante aquello que el Señor quiere hacer. No hacemos nada para luchar, para vencer, para cambiar la situación.
Sin embargo, el Señor nos impulsa a hacer algo, porque podemos hacerlo. También quedarse dormido significa otra cosa, que no nos estamos enterando de lo que el Señor está haciendo. Cuando tú estás dormido, bueno, si tienes el sueño ligero como yo, pobre de ti. Aunque alguien respire a tu lado un poco más fuerte, ya te has despertado. Pero ¿cuántas veces nos quedamos dormidos? Tenemos no estamos entendiendo lo que el Señor está haciendo o está queriendo decirnos. Y el Señor nos dice, despiértate. Diga que está a tu lado, despiértate. Ahora, podemos orar cuando oramos de forma meramente humana, carnal, emocional, sin discernir los deseos del Espíritu. Porque la palabra nos está diciendo y nos dice que el Espíritu Santo tiene sus propios deseos. Y nosotros podemos estar orando sin discernir cuáles son los deseos del Espíritu, porque los ojos de nuestro entendimiento están cerrados y nuestro espíritu está dormido. Y justo se duermen cuando tenemos que velar, cuando tenemos que luchar, cuando tenemos que pedir dirección. Porque hay un espíritu de adormecimiento en las iglesias, escuchadme, hermanos. Hay un espíritu de adormecimiento en las iglesias que nos tiene como anestesiados, paralizados y distraídos. Y recuerdo cuando yo recibí esta palabra, yo tuve la visión de una iglesia tumbada en una cama de hospital. Como si estuviera en coma, una mujer en una cama de hospital, como si estuviera en coma, que no estaba discerniendo que había el médico de médicos a su alrededor, que había una multitud de enfermeros y de ángeles y cosas que estaban pasando a su alrededor, pero la iglesia estaba dormida. La iglesia estaba dormida y así nos encontramos muchas veces anestesiados. Venimos aquí, acudimos y nuestro espíritu está anestesiado. Estamos distraídos con cualquier cosa. Anestesiado, no soy capaz de recibir lo que Dios me está intentando decir, paralizados. La iglesia de hoy en día en el mundo vive dormida, distraída, anestesiada y desenfocada. Y tenemos la tendencia a dormirnos todos, está en todos. ¿Las 10 vírgenes se durmieron todas o no? Sí, hermanas. Se durmieron todas. ¿Ves cuánto es importante leer la Biblia, hermanas? Y hermanos, todas se durmieron. Eso significa que la tentación a dormirnos vienen todas, pero había una diferencia entre 5 de ellas que tenían sus lámparas llenas de aceite. Y el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Eso significa que su vida estaba llena de Dios. Porque todos podemos dormir en un momento dado, todos podemos ser tentados en un momento dado. Pero si tu vida está llena de Dios, porque cada día vives en esa presencia, estás preparado para lo que sea. Aunque te coja el improviso. ¿Me estáis entendiendo? En cierta área de nuestras vidas, y valora las áreas de tu vida en las cuales estás dormido o dormida. No estás entendiendo, discerniendo lo que el Señor está queriendo hacer en tu vida y quiere hacer. Pídele al Señor que abras tus ojos. Es tiempo de despertar. Vamos a decirlo todos juntos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Y algunos hoy necesitan ser despertados, os lo digo. Ahora, lo segundo que quiero mirar en esta mañana es que tu identidad va antes que tu propósito. Dentro del tiempo de la oración y los motivos por los cuales también estamos orando, debemos recordar este principio, que tu identidad va antes que tu propósito. Porque hay cristianos que oran para descubrir su propósito. ¿Cuántos quieren descubrir el propósito de Dios para su vida? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Saber qué es lo que hará con ellos? ¿Saber esas manos? Ahora, hay cristianos, seguro que tú no, que oran para descubrir el propósito de Dios sin conocer su identidad. Están más ocupados en hacer cosas para el Señor que en entender quiénes son en Dios.
Están más ocupados en descubrir los planes de Dios para su vida mañana que en discernir cómo está su corazón hoy. Para que esté sanado, esté preparado. Para que cuando lleguen esas buenas obras que Él ha preparado, estemos ya nosotros listos para cumplirlas. Porque lo que hacemos hoy no determina lo que somos. Lo que somos determinará qué haremos mañana. Lo que tú eres hoy, el descubrir tu identidad en Dios, es lo que hará que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Porque no somos lo que hacemos, somos lo que Dios dice que somos. Tú no eres lo que haces, eres lo que Dios dice que tú eres. Y eres un hijo y una hija de Dios. Y simplemente hacemos lo que Él nos manda hacer en cada momento de nuestra vida. ¿Y por qué es importante? Porque puede que hoy estés de líder de jóvenes, o estés pastoreando una iglesia, o estés en responsabilidad de la intercesión, de la escuela dominical, pero tú no eres lo que haces. Eres hijo e hija de Dios. El día de mañana Dios te puede poner en otro sitio y tú no cambias de identidad porque cambia tu rol. ¿Me estás entendiendo? Por eso es importante descubrir quiénes somos. Y entonces caminar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y dónde, cuándo, cómo descubrimos nuestra identidad? Nuestra identidad está en Cristo. Y su voluntad nos viene revelada en su presencia. Cuando estamos a sola con Él, Dios es capaz de hablarte a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. No necesitamos que venga un profeta de turno a decirnos lo que tenemos que hacer mañana. Dios lo usará para confirmar lo que te ha dicho en el corazón. Pero no esperes a que los pastores te digan qué tienes que decidir en tu trabajo, si escoges o no ese trabajo, si escoges o no esta novia, si escoges o no esa casa. No somos Dios, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. Es más fácil que nos lo diga otro, ¿eh? Pero así nunca maduraremos. Y esa no es la voluntad de Dios. No vamos a generar una dependencia del pastorado. Dios es el que dirige nuestras vidas, ¿sí o no? Y los pastores estarán para acompañar. Y obviamente si se ve algo que es pecado, que no está bien, pues os lo diremos. Pero tenemos que buscar al Señor. Él nos dirá cuál es su voluntad para nuestra vida. Ahora es importante descubrir quiénes somos. Y conviene orar y buscarle al Señor que nos revele su voluntad, que nos revele, nos haga entender nuestra identidad, para que nosotros menguemos cada día y Cristo crezca en nosotros. Esto es lo que es necesario. No crezco yo porque tengo más responsabilidad dentro de la iglesia. Yo menguo. Cristo es el que crece en mí. Amén. Yo voy menguando porque cada día entrego más de mi vida. Cada día rindo más de mí misma. Muero más a mi carne, a mi yo. Y nos ofrecemos ante ese altar el sacrificio vivo para que Dios nos cambie, nos transforme, nos santifique y nos use para su gloria y para su honra. Amén. Ahora debemos orar y buscar al Señor para permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra de transformación. Porque es el Espíritu Santo el que la va a hacer. Dice la Biblia en 2 Corintios que el Espíritu Santo nos pone como delante de un espejo, el espejo de la palabra, en la cual vemos reflejado a Cristo. Y vamos cambiando conforme a lo que conocemos de Dios. Cuanto más conozcamos de Él, más nos esforzaremos en ser como Él y ser cambiados en nuestro carácter y en nuestro corazón. Así que mi propósito y el tuyo es conocer a Cristo. Lo primero que debemos de hacer es conocer a Cristo para ser cada día más como Él. Porque tenemos la tendencia, como dijimos antes, a vivir desenfocados. Y nos desenfocamos, hermanos, con todo lo que pensamos y pedimos cuando oramos. Yo muchas veces he orado mal. Y me desenfocaba en mis pensamientos, perdiéndome en mi lucha, en mis dudas, en mis propios deseos, en mis propios proyectos. Y eso nos desenfoca de la que es la voluntad de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana,
Si tus oraciones, escúchame, si tus oraciones fuesen contestadas, ¿cambiarían el mundo o cambiarían solo tu mundo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que intercediste por una persona? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que no eras tú? Vivimos pasivos ante los acontecimientos, como expectantes. La oración nos permite ser participantes de la obra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles no ha terminado, se sigue escribiendo. Lo estamos escribiendo tú y yo, su iglesia, la iglesia de Cristo. Estamos contando los hechos de Dios. Y nuestras oraciones muchas veces, hermanos, son oraciones muy humanas, ¿verdad? Inclusive a veces tan egoístas, mirando en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades, en nuestros propios deseos, en nuestros propios placeres, en nuestros propios problemas, mi propio problema, mi propio problema y mi propio problema. Y no involucramos el espíritu en lo que estamos pidiendo, involucramos solo nuestra propia mente, nuestra alma. Y salimos de ese aposento alto igualito a cuando hemos entrado. No ha cambiado nada dentro de nosotros. No hemos encontrado paz, no hemos encontrado fe, no hemos encontrado gozo, porque no hemos orado en el Espíritu. Porque el Espíritu es un espíritu de paz, es un espíritu de gozo, es un espíritu que viene a alimentar tu fe. Y su palabra igual. Por eso tenemos que hacer que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras oraciones y esté con nosotros. En ocasiones podemos encontrarnos a orar sin propósito. ¿Sabéis por qué? Porque a veces nuestras oraciones son religiosas. Permitidme decirlo. Son religiosas, rutinarias. ¿Os fijáis de cuántas veces decís Señor o Padre mientras habláis? Señor, te pido que en el nombre del Señor, porque no, Señor, Señor. Cuando tú hablas con tu hijo, con tu marido, ¿lo llamas por nombre 20 veces? Cuando tú estás hablando con tu madre, cada frase la llamas mamá, porque te quiere decir por qué, mamá, porque no sé por qué será. No, ¿a qué no? Es bueno llamar al Señor, Señor, Padre, Jesús. Pero muchas veces somos muy religiosos, lo hacemos de forma rutinaria porque hay poca confianza con el Señor. Porque cuando la oración se convierte en parte de tu vida y tú estás acostumbrado a hablar con Dios continuamente, es un diálogo. No es una oración de vana palabrerías repetidas, que decía Jesús como hacían los gentiles. La oración no es algo que nosotros necesitamos para impresionar a Dios. ¿Tú crees que vamos a impresionar a Dios con las muchas palabrerías que usamos? Si el Señor ya conoce nuestro corazón y ya sabe lo que le vamos a pedir, somos nosotros los que necesitamos orar, pero orar en el Espíritu. Jesús cuando enseñó al Padre Nuestro, ¿cuántas veces está escrito Padre en toda la oración? Una vez. Empiezo a hablar con una persona, la llamo por nombre y sigo hablando con esa persona. Pero con el Señor, no digo que está mal, solo os invito a reflexionar hoy. En cuán profunda es tu confianza con el Señor, cuánta rutinariedad y religiosidad hay en tu forma de orar y cuánta espontaneidad y naturalidad cuando te acercas a Dios para hablar con Él. Cada vez que nos acercamos al Señor, podemos hablar con Él. Da igual donde estemos, en un prado, caminando, en la iglesia, sabiendo quiénes somos. Eres su hijo y su hija. Por eso Hebreos 4:16 nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice Mateo 6:7, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. Y qué bonito, hermanos, que podemos estar aquí orando
O podemos salir en la calle, o estar en el coche, o estar en tu cuarto. Y en cada momento, da igual si seas triste, cargado, preocupado o feliz, tú puedes hablar con Dios. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos, hermanos? De poder acercarnos al trono y recibir la gracia, no el oportuno socorro, la gracia para el oportuno socorro. Es una gracia. En el Congreso nos dijeron, no te conformes con la gracia de poder acudir a Dios en cada momento. No lo demos por sentado, hermanos. Es una gracia que no tuvieron nuestros antepasados. Necesitaron que otro intercediera por ellos. Pero el Espíritu Santo está en ti. Y podemos hablar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquiera que sea nuestra condición. Y esta es una gracia. Además, cuando nos encerramos con Él, buscando su propósito, veremos nuestros problemas mucho más pequeños, porque lo veremos de otra perspectiva. Su verdad nos habrá hecho libres, nos habrá hecho ver cuál era la verdad. Nosotros obsesionados en ver, yo veo un papelito blanco y solo veo el puntito negro. No sé tú, pero yo sé así. Entonces el Señor me dice, pero tú mira todo a tu alrededor, mira lo blanco que hay, porque te obsesionas con eso. Veremos la realidad espiritual que es muy diferente de lo que estábamos viendo, porque había una lucha oculta que nos hacía ver solo el problema, que nos hacía ver un Dios que no era bueno, que nos hacía ver un Dios que no era justo, que nos hacía ver un Dios que no estaba proveyendo, y de repente oras en el Espíritu, busca al Señor, lee su palabra y dice, ¿pero en qué estaba pensando yo? Pero cómo no he recordado y no he visto todo eso. Por eso la palabra dice, no olvides ninguna de sus maravillas. Recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda tu alma, a tu espíritu, a tu mente, quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Amén. Y por último, si vamos a orar y vamos a pedir, porque también una parte de la oración es pedir, vamos a discernir para pedir lo necesario. Pedir lo necesario. Pedir lo necesario significa orar como conviene. Orar como conviene significa orar según la voluntad de Dios, según los deseos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 16, 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la carne tiene deseos, ¿sí o no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu tiene deseos. El deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, deseos diferentes, pensamientos diferentes, que se oponen entre sí para que no hagamos lo que sí el Espíritu quiere que hagamos. Una lucha entre nuestros deseos y los deseos del Espíritu Santo. Orar como conviene significa pedir lo que en verdad necesito. ¿Y cuántas veces no pedimos lo que realmente necesitamos? Pedimos lo que deseamos en nuestra carne. Y no tiene por qué ser algo malo, pero realmente lo necesitamos. Porque cuando nuestros niños de pequeños nos ven a pedir la chuche, le damos una, dos, tres, pero no le damos la bolsita entera porque luego va tirando para el baño directamente. Lo que el niño desea no es lo que necesita, ¿verdad? Por eso el padre sabio no le da toda la chucha aunque llore. Le pone límites. Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y orar como conviene es pedir lo necesario, lo que realmente necesitamos. Y como muchas veces no lo sabemos, lo que realmente necesitamos, pues entonces es cuando le pedimos al Señor, enséñame a orar. Por eso hubo momentos en los cuales los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, porque hay algo en ti que yo no tengo. Hay algo en ti que no lo he visto ni de mi maestro anterior. Hay algo en ti que lo veo en otro, pero hay algo en ti que yo quiero para mi vida.
Y Jesús, que era realmente Dios hecho carne y era su maestro, le enseñó a orar. Eso es lo que necesitamos, al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Por eso Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y quién no la ha hecho alguna vez? ¿Quién no ha hecho una oración que no ha recibido su respuesta porque no estaba en la voluntad de Dios? A ver, ¿os ha pasado? ¿Damos las gracias a Dios por esos no? Imaginaos si os hubiese dado lo que le habías pedido. Él nos dice y nos da lo que realmente es necesario y nos lleva y nos quiere llevar a pedir conforme a lo que realmente necesitamos. Ahora, nuestra lucha, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza la lucha de cada ser humano? En la mente, exactamente, hermana. En la mente. Nuestra lucha empieza en la mente, con nuestras debilidades humanas, pensamientos que llegan desde fuera para batallar nuestra mente contra los pensamientos de Dios. Y orar como conviene va a significar discernir cuáles son los pensamientos y los deseos que vienen del Espíritu Santo y cuáles vienen de nuestra carne. Y eso no se logra con un día ni con dos, hermanos. Eso se logra velando y orando, conociendo la palabra para aprender a discernir. Y cuando oramos, si realmente queremos pedir lo necesario, debemos de plantearnos qué piensa Dios acerca de este asunto. ¿Cómo disciernos si es la voluntad de Dios o no? Si te estás preguntando cómo lo disciernos, pues simplemente mientras estás orando y le estás pidiendo algo a Dios, también pregúntate, ¿qué pensará Dios de este asunto? ¿Él aprobará esta relación? ¿Dios aprobaría un proyecto así? ¿Este deseo que yo estoy teniendo está conforme a los deseos del Espíritu Santo? Porque en la palabra, ¿qué veo reflejado? ¿Qué me dice la Biblia acerca de este asunto? ¿Qué me dice la Biblia cómo llevar esto o aquello? ¿Cuál es la visión de Dios al respecto? La Biblia es nuestro espejo. Y a veces decimos, es que tenía paz, pero ¿cómo vas a tener paz si lo que estás haciendo es pecado? Y la Biblia te lo dice. Son tus emociones, es tu corazón engañoso. Pero si tú te preguntas, ¿es necesario realmente? No, no hace falta que te venga la voz del cielo porque ya Dios te lo está diciendo. Por eso es importante conocer la palabra. Amén. En una parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Eso significa pedir, Señor, hazme discernir cuáles son esos planes y esos pensamientos que nacen en tu corazón, en el cielo. Esos deseos que vienen de tu Espíritu Santo para que se cumplan en la tierra, en mi vida, cada día. Y eso es rendir nuestra voluntad. Es lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Él rindió su voluntad ante la voluntad del Padre para que se cumpliera lo que se había establecido en el cielo, que era realmente lo que se necesitaba hacer. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No siempre nos resulta buena en nuestra carne. No siempre resulta perfecta y menos agradable. Pero ¿qué quiere decir el texto? Que a tu carne no te va a agradar, pero a tu espíritu le agradará, porque es lo que tú necesitabas. Eso es lo que significa. Que a nuestro espíritu nos agrada su voluntad, aunque a la carne le moleste. Porque son los deseos del espíritu a vencer contra los deseos de la carne. ¿Me estáis siguiendo? Y esto es lo que significa orar como conviene, pidiendo lo que es necesario, aunque no siempre me gustará, pero sé que es lo que yo necesito, sé que es lo que mi espíritu necesita, sé que es lo que mis hijos necesitan, mi familia, mi matrimonio, la iglesia de Cristo. No es lo que a mí me guste, no es lo que yo desearía, sino lo que necesitamos. Amén. Y todo lo que necesitamos, Dios ya lo tiene preparado. Porque Él ha dicho
Ocupaos del reino de Dios y de mi justicia, en buscar mi voluntad, que todo lo que necesitéis, yo os lo daré. Todo lo que necesitamos lo tiene preparado. Pero nuestros ojos tienen que estar enfocados en Él, en su persona, en su palabra, en su voluntad. De otra manera estarán contaminados, desenfocados, estaremos poniendo la mirada sobre aquellas cosas que no son tan necesarias, pero que sin embargo ocupan mucho espacio en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestras luchas, en nuestras conversaciones con las personas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y dice una versión, ahí están los deseos de tu corazón. Y conforme a esos deseos, así orarás. Ama a Dios con todo tu corazón. Amén. Pedimos sabiduría a Dios, discernimiento, para orar lo necesario y así ver la mano de Dios obrando. Despierta, iglesia del Señor. Despierta, iglesia del Señor. Despierta en medio de este siglo en el cual el mundo está entrando en las iglesias. Un siglo en el cual la oscuridad, la maldad va en aumento, porque es lo que dijo la palabra. Va en aumento, necesitamos estar despiertos. Y el Espíritu Santo viene a despertarnos, viene a llamar a la puerta de tu corazón y del mío, viene a levantarte de esa cama en la que te has quedado anestesiado, anestesiada, para que te levantes, te despiertes y le busques. Vela, busca, porque no sabes el día ni la hora en el que Cristo volverá. Y que no te encuentre a ti dormido y con la lámpara vacía. Dice Efesios 5, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y termina diciendo más abajo, sed llenos del Espíritu Santo. Para orar como conviene, pedir lo necesario, encontrar propósito e identidad y ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes.